Padre, dale entendimiento en el nombre de Jesús, ¿no? Amén. Amén. Amén, gracias. Mira, pueden coger el... Bueno, hermano, gracias por venir aquí, en mi casa. Bueno, esta no es mi casa, esta es la casa del Señor. Literalmente no es mía, así que gracias por estar aquí. Nosotros estamos trabajando con dos cosas a la vez. Sí, así complicado. Estamos trabajando con diferentes herramientas de estudio de la palabra de Dios, porque lo que queremos es que podamos cada uno de nosotros pueda estudiar la palabra, crecer y tener entonces las herramientas necesarias para eso. Pero a la misma vez estamos compartiendo sobre el tema del pacto. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos hablando de cómo la Biblia define el pacto. Primero hablamos de la etimología, ¿verdad? De qué significa esa palabra según nació esa palabra. Dijimos que tenía que ver con partir un animal. De ahí es que viene, partir. Y hay otras cosas que no vienen al caso, pero tienen que ver con ofrendar y tienen que ver con compromiso. Y es un compromiso que no tiene fin. Después de eso, otra herramienta que usamos es la primera mención de esa palabra en la escritura. ¿Okay? Cuando nosotros queremos que la misma Biblia defina los términos, esto es algo, hermanos, que yo quisiera que ustedes se llevaran en su corazón. Esto no es una herramienta solamente educativa. Cuando usted habla con una persona y menciona palabras bíblicas, usted no busque en un diccionario lo que significa esa palabra. Eso es un error. ¿Okay? Eso no es lo primero que vas a hacer. Eso es lo último que vas a hacer pues, para otras cosas. Pero lo más importante es cómo la misma Biblia define una palabra. Claro, la Biblia no es un diccionario, ¿verdad? La Biblia, de hecho, el libro que vamos a estar tocando hoy es Gálatas, es una epístola, es una carta. La Biblia tiene muchas cosas diferentes aquí adentro y nosotros también hablamos de esas herramientas, ¿verdad? De qué tipo de lectura estamos viendo. Pues si estamos viendo narrativas, si estamos viendo una epístola, si estamos viendo poesía, lo que sea. Así que es bien difícil, porque tú no puedes buscar una palabra y decir, déjame ver qué significa. Eso se inventó hace 200 años nada más, los diccionarios, eso no funcionaba así. Así que, ¿qué nosotros hacemos? Rastreamos la palabra. ¿A dónde? Pacto, vamos a ver, ¿cuándo es la primera vez que sale pacto? Y la primera vez que sale pacto es Noé. Cuando Dios le dice que hizo un pacto, ¿verdad? De salvarlo en el arca y toda esta cuestión de repetirle lo que le dijo a Adán, de que se tenía que multiplicar y sojuzgar la tierra. ¿Okay? En ese contexto aparece la primera vez la palabra pacto. Claro, aparece varias veces en la conversación con Noé. Y muchas cosas. En ella está el arcoíris. Así que parte del pacto era que Dios no iba a destruir la tierra de nuevo. Que era su creación. Y él dijo, yo no voy a volver a hacer esto. Y ahí entonces repite las promesas de que él va a bendecir a través, ¿verdad?, del pacto a las personas, a través de, en este caso, los obedientes, que fueron, ¿verdad? De ahí sigue surgiendo el linaje hasta que llega el Señor. Nada. La segunda vez que se menciona pacto, la mencionamos también, es con Abraham. Entonces vamos viendo en qué forma se usa esa palabra. Cuando vemos bien, la palabra pacto no significa lo mismo que la etimología. La etimología es partir. Cuando hablamos de pacto, no hablamos de partir así pelado. Es como partir, pero ¿qué tiene que ver partir con las promesas infinitas de que Dios no va a hacer esto y que Dios va a hacer lo otro? Y Dios le prometió a Abraham descendencia y que todas las naciones serían benditas en su descendencia. ¿Qué tiene que ver eso con partir? Pues eso lo vamos a seguir viendo a través de la escritura, porque partir era un ritual que había
se partía un animal, se dividía en dos pedazos y entre medio se pasaba, tú caminabas entre medio de esas dos partes. ¿Sí? Cuando tú hacías eso, era como un simulacro de que si yo no cumplo con mi parte, a mí me va a pasar lo mismo que este animal, porque un pacto es un compromiso que no tiene final. Hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto que yo hice con mi esposa. Eso es un pacto que tú hiciste con tu esposa. Por eso es que cuando yo voy a hablar si vamos a hablar de consejería, debemos empezar por el pacto. Recuerda que fue hasta que la muerte nos separe. Recuerda que la salud y la enfermedad, eso fue el pacto que tú hiciste. Eso fue el pacto. ¿Ves? Nosotros empezamos por ahí. Sí, recuerden, eso no se olvida. ¿Okay? Porque es hasta el final, es hasta la muerte. ¿Verdad? Se supone. ¿Okay? Y nada, podemos hablar de las implicaciones, pero la cosa es que nosotros vamos rastreando la palabra pacto. Y no se queda en la sencillez de partir. Y de hecho, Dios partió unos animales con Abraham cuando le prometió su descendencia. Partió varios animales y Dios, solamente Dios, pasó entre medio de los animales como una columna de fuego. Y básicamente Él le promete todo esto desde su lado. Abraham no podía, Abraham de hecho estaba dormido cuando Dios hizo eso. Así que ya empezamos a ver cómo pacto. Dios promete cosas, pero el hombre parece ser que como que lo que tiene que hacer es recibirla y creerla. ¿Ves? Vamos viendo cómo se usa la palabra pacto. De hecho, qué bueno que mencionó eso, porque hoy vamos a hablar de eso exactamente, en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 3. Busque todo el mundo a Gálatas 3. Así que no solamente nos quedamos en la segunda vez que se menciona la palabra pacto, nosotros vamos a ver la continuidad del uso de esa palabra. Vamos a ver cómo continúa usándose esa palabra. ¿Ok? Ese es el punto. Nosotros vimos, ahora mismo hicimos un resumen de las primeras 2 veces que se menciona la palabra pacto. Pero la palabra pacto se menciona en la Biblia más de 200 veces. Nosotros vamos observando cómo se va usando cada vez más esa palabra, o sea, ese término. Vamos a la Gálatas 3. Y ya nosotros vamos por el Nuevo Testamento. Lo que hemos hecho es que los últimos domingos hemos ido poco a poco viendo varios, no todos, de los versículos que la misma Biblia, adelante, con una para allá para que coja. Hemos ido yendo a través de la palabra pacto, vamos recogiendo cada vez que se menciona, no todas, ¿verdad? Pero muchas de las veces que se menciona esa palabra en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya vamos por Gálatas, realmente nos queda nada más que Gálatas y Hebreo, que es lo único que nos queda ya. Entonces, hoy vamos a dedicarle a Gálatas, porque en Gálatas 3 se repite 2 veces la palabra pacto y es fundamental para nuestra vida. Y estamos viendo cómo se usa la palabra pacto y vamos a ver cómo se usa en Gálatas. Y se lo voy a adelantar porque lo vamos a leer completo, pero se lo voy a adelantar para que estemos en el canal. La palabra pacto se repite 2 veces, en Gálatas 3:15 y en Gálatas 3:17. En Gálatas 3:15, la palabra pacto se usa para decir que los pactos no se invalidan, que los pactos no caducan. ¿Okay? Así que lo que Dios prometió, o lo que Dios pactó, o lo que Dios dice en su pacto, en Noé, en Abraham, en Moisés, por ir para abajo, todas las veces que se menciona, no tiene fecha de expiración. No caduca, no se termina. Eso lo confirma Gálatas 3:15 y Gálatas 3:17. Menciona Pablo que la ley, refiriéndose a los mandamientos que vinieron en Sinaí con Moisés, la ley no quita el pacto con Abraham. ¿Okay? ¿Y por qué Pablo está poniendo el pacto versus el pacto? ¿Por qué Dios está poniendo, por qué Pablo está poniendo el pacto versus la ley o la ley versus el pacto? ¿Qué está pasando ahí? Pues eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Okay? Vamos a leer Gálatas 3 completito. Antes de mencionar de leer Gálatas 3, quería decirles algo. La epístola de Gálatas, como no lo vamos a leer completo, es una epístola, una carta
que es una carta bien fuerte. Es una carta que va directa al grano a regañar a un grupo de personas, a unos hermanos, a una iglesia. Y les va a reprender Pablo por algo muy importante y tiene que ver con el pacto. Así que esto no es cualquier cosa, este tema. ¿Okay? Así que, no sé si se dieron cuenta, pero estamos tratando de hacer dos cosas a la vez. La herramienta de cómo nosotros vamos definiendo una palabra bíblicamente, pero ahora mismo estamos usando una palabra específica, que es pacto. Estamos haciendo los dos ejercicios a la vez. Vamos a leer Gálatas 3. Yo lo voy a leer rapidito. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabes, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, y es evidente porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, hermano, muchas cosas tenemos para hablar aquí hoy. Pero yo le voy a resumir rápido lo que les quiero decir y entonces ahora y abrimos para discutir lo que leímos. ¿Okay? El pacto con Abraham es el pacto con las naciones. Y según lo que leímos en Gálatas, ese pacto con Abraham, vamos a buscarlo aquí. Busca la palabra espíritu ahí para que vean. En Gálatas 3. El 14, ¿verdad? Gracias. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, el Evangelio no puede venir sin el Espíritu Santo. Y el pacto con Abraham es el Espíritu Santo. La promesa es el Espíritu Santo a través de Cristo que vino. Entonces, si nosotros no tenemos una doctrina realmente trinitaria, en donde realmente el Espíritu Santo sea una de las personas de la Trinidad, no algo que pasó, no tenemos el Evangelio de verdad. No tenemos el Evangelio. Y entonces, esa ha sido la lucha que Dios ha tenido conmigo los últimos años. Recordarme, no son dos, son tres, revelados en su palabra. The Forgotten, y hay otro que se llama The Forgotten Trinity también. Porque hemos olvidado. Siempre el paganismo nos obliga a olvidar una de las personas de la Trinidad. Hay mucho que no gusta el Padre porque los padres son malos, son feos, no sé. Hay unos que no les gusta el Espíritu Santo pues porque no se pueden relacionar con algo que supuestamente no ven. Que Dios es invisible y siempre soy invisible. Y hay algunos que odian al Hijo cuando tergiversan la doctrina de quién es el Hijo. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que hacían la gente del tiempo de Jesús. No, Jesús no vino en carne. ¿Ves? Siempre el paganismo nos va a obligar a retroceder en nuestra visión de la Trinidad. Siempre. Siempre va a haber una persona de la Trinidad que va a ser atacada de una forma u otra. Entonces, eso es lo que yo aprendí. Esto es lo que está en Gálatas. Si queremos ser resumidos. Ahora, entonces, ese Espíritu Santo es por fe, no por las obras. O sea, no hay obra que tú puedas hacer para que Dios te dé el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando a Pedro vino el mago? Se me olvidó el nombre del mago. ¿Se acuerdan del mago? ¿Cómo se llamaba? Simón era. Jesús. Ajá, que le va a comprar el don del Espíritu. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? Perezcas tú con tu dinero. Porque este don no se compra. Y nosotros a veces, cuando no queremos ver que la fe es la que realmente nos da la salvación, o sea, en otras palabras, no somos nosotros, es creerle a Dios. Cuando nosotros actuamos de una forma en que nosotros pensamos que como nosotros nos portemos, estamos recibiendo algo de Dios, un don de Dios, la salvación, el Espíritu Santo, estamos obrando como paganos. Y suena fuerte, pero hay que decirlo. Muchos de nuestros hermanos también hablan así. Haz esto para que Dios baje, no sé, cantamos bien duro para que Dios baje. O si ayunas tantas veces, Dios te va a contestar y no sé, y vas a tener un don nuevo. Ajá, si ofrendas hasta X cantidad. Hay un montón de disparates, ¿verdad? No me preparé con esa mente de hablar de disparates porque en vez de querer enfocarme en el pacto. Pero lo sabemos. Si tenemos discernimiento de parte del Señor, lo hemos visto. Nosotros no podemos, por más bien que nos portemos, no nos hace hijos de Dios portarnos bien. Nos hace hijos de Dios que Él nos salvó, que Él nos rescató, que Él nos dijo, te estoy llamando. Ese día que tú le contestaste, si es que le contestaste, dijiste, Señor, perdóname, estoy aquí.
haz conmigo lo que tú quieras. Ese fue el día que el Señor, ¿verdad? Tú te diste cuenta que el Señor te había llamado, porque sabrá Dios, desde el vientre te estuvo llamando. No sabemos, ¿verdad? Eso lo dejamos a misterios del Señor. Entonces, hay un problema porque Pablo está poniendo la ley como versus el pacto. Cuando nosotros ya hablamos aquí, ustedes no estaban, pero que la ley y el pacto son una cosa, porque el pacto y la ley es un mismo tema. ¿Sí? Cuando se dio el pacto en Sinaí, ¿qué era el pacto en Sinaí? La ley. Así que aquí Pablo no está hablando de que la ley en sí está en contra del pacto, porque eso sería un disparate. Es lo que está diciendo, él está hablando a un grupo de personas que estaban diciéndole a los Gálatas que tenían que circuncidarse para ser salvos. Entonces, Pablo habla bien fuerte. O sea, si yo digo lo que Pablo dice aquí, se enfocan conmigo. Pablo dice, ¿tú crees que un canto de pellejo? Así le dice. ¿Tú crees que un pedazo de pellejo te hace hijo de Dios? O sea, básicamente lo que le está diciendo. Y en un momento dice, y él le llama a la circuncisión mutilar. Es como si hoy en día le dijéramos al bautismo mojarse. Tú te mojaste en la piscina, ¿verdad? Imagínense a un judío decirle que la circuncisión es mutilación. Hermano, yo no sé si ustedes reciben la fuerza, pero eso es bien duro. Es bien duro. Por eso es que la epístola de Gálatas, los primeros 2 capítulos, Pablo tiene que establecer que su llamado no era de hombres, era del Espíritu. Que Dios lo había llamado, no el hombre. Por eso es que los primeros 2 capítulos, incluso él dice, entre ustedes están buscando quién es el más caracachimba aquí. Yo hablé con los más caracachimba. Incluso yo regañé a Pedro por hipócrita. ¿Ves? Está estableciendo que su llamado viene de parte de Dios, no del hombre. Para entonces después, en el tercer capítulo, que fue el que leímos hoy, entonces hablar del issue, de lleno, la parte más, ¿verdad?, más importante, y que es la salvación, que es por gracia, y que nosotros los gentiles, nosotros somos gentiles, que nosotros los gentiles pertenecemos al pueblo de Dios por gracia, porque a Dios le dio la gana de salvarnos, y cómo Pablo defiende ese punto. Dice, es que ustedes están citando la ley como si la ley te salvara, pero la ley no es para eso. La ley es un maestro para enseñarte en que tú estás mal, en que tú eres pecador. ¿Cómo tú sabes que tú eres pecador? Alguien te lo tiene que decir. Pues la ley es para eso mismo. La ley no es para salvarte, es lo que está diciendo Pablo. La ley no te salva. La ley te señala el pecado. Por eso dice que es la maldición. Entonces, hay un lenguaje que si no somos bíblicos no entendemos por qué está diciendo que la ley es maldición. La ley no es una maldición. La ley te maldice porque la ley está hecha para maldecirte. La ley está hecha para decirte, cuando tú mientes, estás en pecado. Cuando tú fornicas, estás en pecado. Cuando tú no haces lo que la ley dice, no hay forma de que Dios vaya a hacer nada porque tú no puedes. La ley te está diciendo, tú no puedes. Tú no puedes. Cualquiera que mira a mujer y la desea en su corazón, hasta los mismos pensamientos. Exactamente. El corazón. Exactamente. Por eso es el fruto del espíritu. Exactamente. Él habla del fruto del espíritu, al final dice, no hay ninguna ley contra eso. Es porque así se ve una persona que no está bajo la maldición de la ley. Exacto, porque tiene el espíritu. Es parte del pacto. Es parte del pacto porque si el espíritu está en ti, tú eres parte del pacto. Por eso decimos, nuestros hijos son los hijos del pacto porque ellos están en nuestro núcleo, ellos son nuestros hijos. Y ellos son parte de nuestra vida, así que ellos son. Y nosotros somos el pueblo del pacto, nosotros somos la iglesia.
¿Okay? No somos una iglesia, somos la iglesia, somos un pedacito de la inmensa cuerpo del Señor. Y para terminar, bueno, ya tú lo mencionaste, amén. Mi final era ese mismo. En Gálatas 5, el fruto del Espíritu, que nosotros estuvimos hablando aquí en el grupo de los varones, estuvimos muchos meses aquí hablando del fruto del Espíritu, demuestra que Pablo no está en contra de las buenas obras. Y Pablo no está diciendo, chilea, no hagas nada, tranquilo, que tú eres salvo. Eso no es lo que Pablo está diciendo nunca. Y Pablo en Romanos también dice, no te atrevas a pensar en eso, tú eres loco. Y Santiago va duro. Él lo que está diciendo es, si tú eres del pacto, eres del Espíritu y por ende tú tienes fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ustedes saben la lista, ¿verdad? Ah, que no me faltaba. Ok. Amén. Amén. Así que en ese contexto tan crucial se menciona la palabra pacto en el Nuevo Testamento, ya terminando la Biblia, ya casi por terminar la Biblia. El pacto es Dios mismo. Cuando Dios pasó en aquellos animales partidos, era su espíritu, era Dios mismo. Así que, y Pablo estaba recogiéndolo allá y trayéndolo al Nuevo Testamento, diciendo, esto nunca caducó. ¿Usted se cree que porque Moisés trajo la ley que expandía el pacto, se acabó el pacto, hubo un capítulo nuevo en donde esto pasó? No. Lo que la ley hizo fue enseñarnos que nosotros no podemos, que nos tenemos que arreguindar por fe. No se le puede alterar y no se puede añadir condiciones nuevas. Exactamente. Ellos estaban pensando que la ley era otra cosa. Exactamente. Entonces, y dice, Gálatas 3 es bien importante porque Gálatas te dice, y habían cosas, y yo entiendo, ¿verdad? Y ahí pueden diferir, pueden estudiar si quieren, que estar hablando de la circuncisión, que habían cosas que eran hasta que llegara la simiente. Ahí hay cosas de la ley que es hasta que llegara la simiente. Y eso es un tema bien complicado, que Dios quiera nos dé espacio para hablarlo después. Exactamente. Ese es el punto. Pues coloca por ahí, escribe en un lugar. Cuando hablemos de eso, tenemos que hablar de Gálatas 3, porque Gálatas te dice que hay cosas de la ley que son hasta que llegara la simiente, que es Jesús. Sí, sí, sí. Exacto. Hebreo. De hecho, hebreo vamos a hablar después. Tú tienes un foto hoy, mira. Mira, dale una piedrita ahí a tu esposa, mira, de esa. Ella, rayos. Pero tienes que bailar. Claro, saber qué cosas son la continuidad, qué continúa y qué no continúa. Pues el Nuevo Testamento nos habla, pero de que podemos estudiar la profundidad, yo creo que eso es nuestra responsabilidad, porque debemos saber en qué cosas la ley es nuestra maestra para hablarle a las naciones, porque Dios nos mandó a discipular las naciones, pues, ¿qué le vamos a enseñar a la gente? Y yo creo que el que tiene el Espíritu sabe muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor nos enseñan una cosa que contradice al Espíritu, y ahí es donde hemos tenido la iglesia. Ya, estas son mis opiniones, ya yo terminé. La palabra del Señor, amén. Yo estoy opinando ya, pueden diferir. Para mí ese es el proceso en que estamos ahora, donde la iglesia, Dios la está limpiando, para que recuerde qué cosas son las que tiene que enseñar y qué cosas las que tiene que abandonar. ¿Ok? Pero eso es, vuelvo, mi opinión, y ahí pues yo no me meto dogmático ahí, como que, si hace esto, porque ese es el punto. Tenemos que estudiar la palabra. Así que ya
Ese es el resumen de Gálatas, de cómo se usa. La última va a ser en el Nuevo Testamento hebreo. Y hebreo se menciona 10 veces la palabra pacto, es donde más se menciona la palabra pacto en el Nuevo Testamento. Así que así de serio, y no, por eso nos va a tomar más tiempo, por eso yo separé Gálatas de hebreo. Ya, pueden discutir todo lo que quieran de lo que leímos de Gálatas 3, si hay algo que necesitan abundar. Yo voy a aclarar, y esto va a ser un poquito difícil de escuchar, porque yo te gusta. Se habla mucho de lo que no podemos hacer con respecto a nuestra salvación. O sea, no podemos obtener nuestra salvación por medio de la obra. Pero se menciona poco el hecho de que, aunque no podamos lograr con nuestros propios medios la salvación, tampoco podemos escaparnos de la salvación. Por eso la condenación es completa. La condenación, tú dices. De la ley, la misma ley. Incluso ahorita que la ley está diseñada para condenarnos. Okay, so, para señalar nuestro pecado. Sí. No puedes escaparte de la ley. O sea, no puedes cumplir la ley por ti mismo, pero tampoco te puedes escapar. Así que tienes que cumplirla, pero no puedes cumplirla. Eso hace. O sea, eso es un snare bien engañoso. Te atrapa. Usa la palabra pacto en medio de tu pregunta para que tú veas. Nadie escapa del pacto. Pero esa es la cuestión. El pacto es unilateral de parte de Dios hacia el ser humano. Esa es la parte que el ser humano no le gusta. En absoluto, porque a quién le gusta que un jefe, por ejemplo, venga y te atrape económicamente. O sea, que tú no puedes escapar, ¿verdad? De la obligación laboral que tú tengas en ese jefe. Porque te tengas, por ejemplo, atado de alguna forma u otra. A nadie le gusta eso. En el mundo, por ejemplo, la gente odia sentirse atrapado. Pero realmente lo encuentro como una cosa injusta, como se queda, tú sabes, no me está respetando a mí, libertades mías, los derechos míos. ¿Entiendes? Una diferencia es, ¿verdad? Un jefe que quiera atraparte, que te tenga ahí suavizado en el empleo, que no te da cariño, no te paga lo suficiente para que puedas salir. Tú sabes, lo que sea que establezca. Pero otra cosa es alguien que en cierto modo te atrape. Bueno. Sí. Porque estamos hablando de la fuerza espiritual. El que conoce el espíritu conoce los frutos del espíritu. La ley nos condena, sí o sí, con un propósito mayor en la materia de sexualidad. La ley, que de hecho, usemos la palabra pacto para que tú veas cómo cambia. Pacto es inescapable porque somos sus criaturas. Entonces, por ejemplo, el primer pacto es con Adán. Y Dios le dice a Adán que tiene que trabajar, tiene que fructificar, tiene que multiplicarse, tiene que someter la tierra, tiene que trabajar. Cuando Adán peca, Dios dice, pues como tú pecaste, ahora vamos a cambiar el pacto. No. Él le da castigo, dice, pero no hay forma de que nosotros podamos vivir sin trabajar. No. Y ese es el peligro que tenemos hoy en día de una enseñanza que explica el pacto como cosas divididas, como esferas aparte, no como eslabones unidos, el pacto completo. Hemos dado tanto énfasis al Nuevo Testamento y como iglesia, como iglesia de Cristo, no le hemos dado nada de atención a asegurar que entendemos a las personas. Nosotros hemos escuchado a veces hasta predicaciones que nos quedamos con eso. Pero que esta persona entiende
pasa, pero no le damos una atención de que realmente ¿sabes? Porque es algo que yo misma siento por primera vez con la persona que lo tiene. Y yo digo, digo a ella, yo digo, mira, ¿sabes? Gloria a Dios por ustedes. Porque ella cuando me escogió Génesis, yo, gracias, Cata. Pero entonces yo misma no, como que lo leemos y nos creemos que es como que un relato y ya de qué le pasó a Israel, pero como que yo no había entrado en carne viva en toda la historia. Okay. Y es que literalmente no había prestado atención a decir, bueno, voy a estudiar la profundidad en el capítulo por capítulo. Yo lo había leído 2 veces o 3 veces, pero literalmente es decir, vámonos capítulo por capítulo. Pueden decir uno, como 4 meses. ¿Sabes? Como que son cosas que yo digo, yo creo que la iglesia no le está dando el tiempo que se merece la Biblia. Ahora que estamos y que físicamente también mi esposo me regaló una versión de la Biblia que los libros están separados. Tú miras el Antiguo Testamento del Nuevo Jesús y tú haces, bueno, hemos ignorado la mayoría de la Biblia, la mayoría. Nos hemos enfocado en este capítulo y la mayoría la tenemos completamente. Pero esto es una emergencia, literalmente estamos caminando en dirección contraria. Porque no hemos estudiado la mayoría de la Biblia, ¿sabes? Iván dice, porque dice que es el nuevo. Pero eso es bien importante porque hemos hablado de cuál era la promesa del nuevo pacto. No era eliminar el viejo, ¿se acuerdan? ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio? Viendo cómo se usan las frases, las palabras en la Biblia. Cuando nosotros pensamos en nuevo, ¿en qué pensamos? Que botamos el zafacón con algo viejo y compramos algo nuevo. Eso no es lo que está diciendo la misma Biblia sobre lo que es el nuevo pacto. Lo que la Biblia está diciendo que es el nuevo pacto era que ya no iba a estar en tablas de piedra afuera, sino que iba a estar en el espíritu, en tu corazón. Gálatas 3. Eso es lo que Jesús celebra cuando dice, este es mi pacto. Este es el nuevo pacto. Que por vosotros es derramado mi sangre, ¿verdad? Exacto. No hay nada nuevo bajo el sol. Dios no dejó de ser como hacían los arianos, el Dios del Antiguo Testamento, malo, y el del Nuevo Testamento, el que a mí me gusta, separando algunas cosas que no me gustan del Nuevo Testamento también, porque Antiguo como de hecho, en donde más fuerte está eso es en Hebreo, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. En Hebreo sí dice que el viejo está por irse. Dice, a rayo, pues millo, pues sí, el viejo pacto se supone que eso es algo viejo y algo nuevo. Pero cuando tú lo estudias, cuando tú ves Hebreo, ¿en qué términos está usando ese término? No estaba hablando del pacto en general. Realmente estaba hablando de lo mismo que Gálatas. De las cosas que eran hasta el Mesías. Porque Hebreo es el libro que nos enseña que Cristo es el verdadero sacerdote. Que Cristo es el último y único sacrificio. Que Cristo es mayor que los ángeles. ¿Ves? Se está explicando las cosas de la ley que realmente eran señales. Así mismito lo dice Hebreo, que eran señales y sombras hasta que llegara el Mesías. Así que no es algo nuevo. Es que Dios puso unos aspectos de su ley para que su pueblo fuera aprendiendo lo que Dios quería que aprendiéramos. ¿Verdad? Que es obediencia, que es que somos pecadores, que es que debe ser por fe a sus promesas y a su pacto, que es humillado en arrepentimiento, que tiene que haber una víctima inocente para redimir nuestros pecados. Todas esas cosas es lo que Dios quería que viéramos. Ahora que estamos leyendo los profetas,
Ezequiel, Jesús hablaba, casi todo era de él. O sea, era hacia él con esas mismas palabras. Incluso hijo del hombre. De Daniel. Eso es de Ezequiel. Y de Ezequiel. Ezequiel es quien se pone eso. Ah, sí, a Daniel es hijo de. Dios le dice hijo de hombre. Es como, si no leemos el Antiguo Testamento, vamos a la capacidad o autoridad, las palabras y el peso que tenían las palabras de Jesús. Amén. Mira, que ya compartiste lo que nosotros anterior hablamos, que como que no nos acordábamos si lo habíamos leído aquí, que ahora lo vamos a leer, porque siempre es lo del tema de hoy. Pero los significados de los nombres, Ah, sí. los hijos de Dios y la profecía que sale después de esto, dice, el significado de los nombres es la realidad de ser. Adán significa a tierra o sacado del polvo de la tierra. Ser significa poner o reemplazar. Enos significa hombre, fragilidad, carne frágil o debilidad humana. Cainán significa casa. Mahaleel, alabanza de Dios. Yared, enos, enseñar o iniciar.